distintos momentos, que ha sido que de alguna manera esas declaraciones del ministro en su momento fueron el punto de partida antes, en particular las consideraciones sobre la teología y algunas expresiones anteriores, para la creación del PISAC, y se referirá a él en todo caso. Es decir, como muchas veces, digamos, un exabrupto y una declaración provocadora, prejuiciosa, que está dotada de muchos estereotipos, genera una reacción política que tiene una potencia política, que es un poco, en condiciones favorables, la creación de un programa que da pie y da lugar a la creación de, digamos, todo un relevamiento, un estado de la cuestión de nuestro campo, pero también a lo que se va a llamar un estudio, ¿no?, de la sociedad argentina. Quiero marcar eso porque quizás me hizo retrotraer antes a una cuestión de otro momento, del 2001, que es, en plena crisis 2001-2002 en la Facultad de Ciencias Sociales, nosotros armamos un programa en posgrado que se llamó un programa de estudios sobre la Argentina, ¿no?, en un momento de debacle que después no tuvo continuidad y dio lugar a un par de eventos nada más, con muchas personas conocidas que después en muchos casos fueron funcionarios del kirchnerismo. Entonces ¿no?, pensaba, bueno, cómo en determinados momentos la apertura de un debate sobre un campo puede resultar productiva, ¿no?, en términos de reabrir una mirada sobre nuestros saberes, nuestros conocimientos y el momento histórico en el que estamos. Bueno, entonces en torno a este debate ha habido, digamos, en este último tiempo muchas polarizaciones de alguna manera que han sido revisadas: ciencias duras, ciencias blandas, ciencia básica, ciencia pura, ciencia aplicada, productividad y productividad, disciplina, multidisciplina, ¿no?, investigación, la cuestión libre, digamos, los temas libres o los temas estratégicos, público-privado. Es decir, de alguna manera, ¿qué quiero decir con eso? Muchos binarismos, ¿no?, donde uno pareciera que tuviera que tomar partido por una posición u otra, cuando en realidad son oposiciones relativas que adquieren significación en función del contexto donde está, el contexto político, institucional, donde esas discusiones se ponen en juego. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre lo estratégico tenía un sentido unos años atrás y hoy adquiere otro sentido y otra preocupación en función de los modelos de desarrollo, ¿no?, la perspectiva del gobierno, etcétera, en relación a la orientación económica, productiva en general. Digo, si lo estratégico antes tenía un sentido atractivo, que bueno, producimos conocimiento, cómo lo hacemos circular en otros ámbitos, cómo nos sentamos con otros interlocutores a generar proyectos nuevos, sea en el campo de las políticas públicas, en el campo de los medios o en distintos ámbitos, hoy, ¿no?, uno resiste y dice quiero volver a la ciencia básica y defiende quizás, digamos, momentos anteriores, podríamos decir, de la producción de investigación, frente a este contexto que plantea un dilema, ¿no? Entonces, digo, no dejar de reconocer que esas son polarizaciones relativas que merecen ser discutidas. Y que en todo caso me parece que adquieren también sentidos distintos según las modalidades de investigación, que debemos reconocer que en ciencias sociales y humanas hay una gran diversidad y gran heterogeneidad de modalidades de investigación. Con solo participar en una comisión de doctorado de ciencias sociales donde llegan las tesis, ¿no?, y uno dice, son mundos distintos, ¿no? Hay mundos simbólicos, lenguajes, modalidades de escritura, ¿no?, modos realmente teóricos, metodológicos muy heterogéneos, hay una gran pluralidad y eso es constitutivo cada vez más de nuestro campo. También según los tipos de conocimiento que se producen, las características diferenciales de las disciplinas, sus objetos, lenguajes, sentidos, etcétera, eso en un sentido más restringido. Pero diría yo que este debate, utilidad-inutilidad, también es un debate que invita a revisar ciertos estereotipos y ciertas, digamos, es sugerente en términos del componente crítico que puede generar, es cómo revisamos los estereotipos de nuestras propias disciplinas, ¿no? Es decir, digamos, si entendemos las disciplinas como, diría Becher, como tribus un poquito cerradas que muchas veces reconocen solo su propio lenguaje y en este sentido no pueden reconocer, y eso salta muchas veces en las comisiones evaluadoras de CONICET, esas diversidades que existen, ¿no? Después está la disputa por los rankings, ¿no?, los rankings, el orden de mérito, ¿no?, los componentes subjetivos que priman, que inciden también en la evaluación y no solo los cuantitativos, ¿no?, es decir, en esas construcciones, órdenes meritocráticos, pero digamos, buena parte de esas cuestiones están en juego y en ese sentido necesitamos como una apertura interesante a poder leer esa pluralidad constitutiva. ¿Qué quiero decir con esto?
que ahí, digamos, hay una serie de aportes del campo teórico que me parecen muy interesantes para recuperar, que tiene que ver un poco, por un lado pensaba en las reflexiones de Bruno Latour sobre las humanidades científicas, donde allí hay, digamos, un esfuerzo por leer esas articulaciones, mezclas y combinaciones que hacen que no podamos seguir pensando en compartimentos separados las disciplinas. También, bueno, releer esas tensiones entre ciencia dura, aplicada, blanda, etcétera, ¿no? En la línea de ese texto tan interesante de Tony Becher, los trabajos de Perla Aronson, en ese sentido, de toda la discusión que ella ha dado respecto del conocimiento transdisciplinar y las fronteras entre las disciplinas, la tensión que tenemos entre campos cada vez más especializados, ¿no? Munditos cada vez. Uno a veces lo ve a veces en los títulos de las investigaciones o de los temas de tesis, y cómo volvemos a una idea de formación general, ¿no? Cada vez más necesaria en contextos, digamos, de transformaciones muy complejas de la vida contemporánea, que necesitamos también una perspectiva general que invite una lectura política, crítica, etc. Y a veces, digamos, ese esfuerzo hiperespecializado es muy interesante porque abre senderos nuevos, pero al mismo tiempo muchas veces genera, ¿no? Y uno lo ve en distintos ámbitos institucionales, una compartimentación que puede ser también complicada en momentos donde el contexto político no es favorable y puede favorecer cierta dispersión y falta de articulación, de interlocución entre actores diferentes. Y diría también como otro elemento también para marcar el impacto de los sistemas de evaluación. ¿Por qué? Porque el impacto del sistema de evaluación centrado en productos, en el paper, es decir, ¿qué quiero decir? El debate sobre utilidad e inutilidad de las ciencias sociales que abre provocativamente Barañao, se produce en un contexto donde en los últimos años se formalizaron los sistemas de evaluación en ciencias sociales de una manera cada vez más sofisticada y más artificiosa, y todos funcionamos en ese sistema, que hace agua hoy, pero que viene institucionalizándose. Hace agua en el sentido de que ha generado, digamos, un peso puesto en la producción, un énfasis en la mirada puesta en las publicaciones y no en la transferencia, en los usos del conocimiento en otros ámbitos, en la divulgación. Si bien podremos decir la base SIGEVA tiene todos los links, pero el momento donde los evaluadores nos sentamos en la comisión evaluadora, lo que prima es el link publicaciones. Esto es así. ¿Qué quiero decir? Que estamos tensionados, ¿no? Y ese es un debate también muy interesante entre la formalización, y ahí la palabra formalización me parece que es importante, de los lenguajes, de los modos de evaluación, que está mediado por el código informático. La informática es constitutiva de nuestros modos de evaluación hoy, de los sistemas en los que funcionamos, junto con, ¿no?, la tensión entre lo que ese sistema nos va constituyendo como investigadores de ciencias sociales, al mismo tiempo con la primacía y el canon principal del artículo publicado en revista científica indexada, ¿no? Poniendo en un segundo plano la tradición del libro, que es tan importante para nosotros, en la que por lo menos yo me he formado, y la tensión entre esas necesidades de implicación social que de alguna manera, ¿no?, y esas pulsiones, ¿no?, ese deseo de participar, implicarse, de dialogar con otros actores, producir conocimiento en otros géneros, formatos, ¿no? En tanto, ¿no?, eso implica no necesariamente un reconocimiento de la productividad que esa forma de generación de conocimiento tiene, ¿no? Es decir,